Buenos días para todos, mi nombre es Dana Mejía Gómez, pertenezco al grupo 81 para la tutora Marta Rocío Torres Cubillos y a continuación para el curso de Psicología Política vamos a hacer el desarrollo de la actividad etapa 4, métodos y metodologías. Entonces, para el desarrollo de esta actividad debemos dar respuesta a un interrogante propuesto en la guía de actividades, el cual es: ¿de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos políticos dominantes en los discursos sociales? Entonces, inicialmente es importante definir qué es un análisis crítico del discurso. Este es un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia inicialmente el modo en el que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos y ocasionalmente combatidos por el habla y en el contexto social y político que se desarrolla. Es decir, dentro de el desarrollo de un discurso, generalmente siempre va a haber una parte como con más poder hacia el oyente de este discurso. Bueno, entonces la ideología desempeña un papel fundamental y determinante en la historia de las sociedades, ya que esta pues no solo refleja las condiciones de la vida material de una sociedad y sus intereses en las diferentes clases sociales, sino que de alguna manera también actúa en el desarrollo de la misma, o sea, de la sociedad. Entonces, de esta manera podemos evidenciar cómo existen muchas sociedades con ideologías muy arraigadas, porque estas generalmente son transmitidas de generación en generación y por eso a veces es tan difícil generar un cambio en estas sociedades que se adapte como a la realidad que se vive actualmente. El sistema de creencias puede volver en elementos ideológicos, ya que de alguna forma pues delibera o determina o influye en el comportamiento de las personas. La ideología también aparece a través del discurso mediante un conjunto de enunciados articulados como un gran cuerpo de ideas y de creencias sobre la realidad de nuestro pasado, presente y también del futuro. Entonces, de alguna manera, el discurso a través de las ideologías también busca impulsar como la intervención en las diferentes crisis actuales que se presentan en diferentes sociedades. El ACD o el análisis crítico del discurso es un campo teórico práctico que genera una interrelación compleja entre el lenguaje o la categoría lingüística y su influencia en la sociedad. Entonces podemos decir que pues entre el lenguaje, perdón, o el discurso y la materialización, pues hay una relación bastante entrelazada, ya que es muy difícil separarlas, porque de alguna manera todo discurso dentro de cualquier entorno que se desarrolle va a generar como una influencia en la realidad que se vive. Como señala Parto en 1996, el análisis crítico del discurso pone en evidencia formas de dominación de él mismo, también la discriminación comunicativa u otras formas de marginalización y exclusión que proceden de las estructuras y del contexto en el que se desarrolle el discurso. Dentro de un discurso político, por ejemplo, generalmente sucede así, es que podemos identificar cómo pues hay siempre dos partes, ¿cierto? Entonces podemos identificar cómo se utiliza un lenguaje generalmente excluyente o polarizado que busca eh, deslegitimizar la oposición o minimizar la oposición y reforzar el discurso del orador. Es decir, en un discurso político, por ejemplo, una presentación de campaña, de alguna manera la persona que está realizando el discurso va a buscar defender sus ideologías y de alguna manera minimizar o restar la importancia pues a su oposición. Entonces es por eso que siempre decimos que el discurso y más que todo en un entorno político influye en la sociedad oyente. El análisis crítico del discurso tiene como premisa que pues los textos, los discursos, sea cual sea la forma en la que se presente, tienen un efecto.
También la política en el sentido práctico del término, mediante el discursos oficiales, pues se crean diferentes leyes, reglamentos, normas y protocolos. Esta es una forma en la que, digamos, se supone, ¿cierto?, que la construcción de estas es una serie de acuerdos pues realizados entre dos partes, que generalmente es el Estado y la representación pues de la sociedad, que identifican una situación y buscan crear unas acciones de mejora o unos acuerdos que tengan como un beneficio pues colectivo, ¿sí? Entonces, pues volviendo a la pregunta inicial, sí existen, digamos, mucha influencia desde el discurso y desde cómo se desarrolle en, pues en las ideologías y en el avance pues de una sociedad. Muchas gracias.